Mis hermanos, la oración no es un monólogo religioso que se repite en el templo para los cristianos religiosos, sino que es la posibilidad de hablar con el Señor y, escucha esto, escucharlo a Él y discernir su voluntad. Tristemente a veces no capturamos eso. A veces lo que la religión nos ha enseñado es que la oración se reduce a la parte de hablarle a Dios, de decirle cosas a Dios, de hacerle pedidos a Dios. Si somos honestos, muchas veces nuestro acercamiento a la oración es tirarle a Dios una lista de mandados, una lista de pedidos. Señor, lo que yo necesito es esto, esto, esto y lo otro. En el nombre de Jesús. Esto es lo que quiero y lo que yo necesito. Pero acabo de decir, la oración no es un monólogo, es un diálogo. Y en un diálogo, cuando una persona habla, la otra ¿qué hace? Se calla y escucha. Y si queremos que la otra persona siga hablando o nos revele más de lo que piensa, nos toca hacerle preguntas. ¿Hace cuánto que no le haces preguntas a Dios? ¿Hace cuánto que no haces silencio en la presencia de Dios y esperas que Dios te hable a ti? El apóstol Pablo había tenido una gran experiencia de conversión. Comencé describiendo esa experiencia, un gran testimonio. Si Pablo hubiera sido como alguno de nosotros, hubiera quedado contando esa historia por el resto de su vida. No sé si lo has notado, pero hoy los cristianos contemporáneos, cuando hablamos de nuestro testimonio, usualmente solamente hablamos de nuestra conversión. ¿Cuál es tu testimonio? Bueno, yo andaba en las drogas, o un día llegué a la iglesia, bueno, mi vida era un desastre, yo en América Latina, pero un día le entregué mi vida a Jesús. El problema con eso es que quizás eso sucedió hace 15 años, 20 años, 30 años, un año. Déjame decirte algo de parte del Señor. Mi hermano, mi hermana, tu testimonio más poderoso no es lo que Dios hizo contigo al momento de tu conversión. Tu testimonio más poderoso es qué está haciendo Dios contigo ahora. Estamos experimentando que Él ha resucitado. Estamos disfrutando que Él no es un mártir de la historia, sino que Él está activo en nuestras vidas y podemos conversar, dialogar con Él. Hace un tiempo estaba predicando en la Ciudad de México. Se me acerca una señora después del mensaje y me dice: ay, pastor, usted dijo que Dios le dijo esto y Dios le dijo aquello, pero a mí Dios no me habla. A mí lo que me pasa es esto, esto, lo otro. Y me empieza a contar su historia. Y la verdad es que luego de 20 minutos yo tenía ganas de decirle a la señora, quizás a usted Dios no le habla porque usted no se calla. Si usted nunca se calla, ¿cuándo habla Dios? De hecho, la señora se me acercó porque quería un consejo, pero ¿qué consejo quería si no me dejaba hablar? No me dejó meter bocado, ¿qué le podía decir? ¿Será que nosotros queremos el consejo de Dios o queremos darle consejos a Dios de lo que tiene que hacer en nuestra vida? ¿Qué será más poderoso? Mis hermanos, hablemos en serio. ¿Qué será más poderoso? ¿Decirle a Dios lo que tiene que hacer o dejar que Dios te lo diga a ti? Lo que pasa es que la religión no nos enseñó eso. Nos enseñó a hablar. Señor, venimos a tu presencia, Señor, bla, bla, bla. Y fíjate todos los modismos que tenemos en las iglesias. Yo no sé lo suficiente de ustedes, pero he viajado mucho, visitado distintas iglesias y a veces veo demasiados síntomas de que tenemos un montón de religiosidad al acercarnos a la oración. Un día estaba sentado en mi casa en el sillón, mi hijita Sofi viene corriendo y ella usualmente en esa etapa de la vida se me tiraba encima cuando venía corriendo al sillón. Pero en esta ocasión se detiene y me mira. Y yo veo sus ojitos así chispeantes, como que está pensando lo que me va a decir. Y de repente se me ocurre: ¿qué tal si Sofi, en vez de decirme papi, ¿dónde está mami? O papi, pon una peli, me dijera: oh Padre, que vengo a tu presencia. Se me ocurrió eso y me asusté. Porque la verdad es que si mi hijita hiciera eso, yo me urgento a mi esposa y digo: mi amor, vamos al psiquiatra, Sofi tiene un problema. Y perdone, no quiero ofender a nadie, pero lo debo decir. Yo creo que Dios debe pensar lo mismo cuando venimos a Él hablando raro. ¿Qué le pasa a este bobo? Jesús decía Abba. Hoy suena raro, pero en su contexto quiere decir papito. Nos enseña a orar diciendo: Padre celestial, papá del cielo. La oración no es un monólogo religioso para impresionar a una deidad. La
La oración es el diálogo espiritual que podemos disfrutar con el Cristo vivo. El apóstol Pablo tenía teología, pero sabía que necesitaba mayor conocimiento. Y el apóstol Pablo había tenido una gran experiencia con el Señor en su pasado, pero sabía que no se podía conformar con eso y que necesitaba más, que necesitaba experimentar al Cristo vivo. Y al Cristo vivo se lo experimenta a través de la oración. Claro, yo sé que suena extraño quizás lo que estoy diciendo, no solo porque la religión nos enseñó que orar solamente tiene que ver con hablar, sino porque también hoy vivimos en un mundo de ruido. Estamos desacostumbrados al silencio. Hace muchos años atrás, cuando era adolescente, practicaba el deporte del rugby, que en Argentina es bastante popular. Y resulta que con un amigo que vivía cerca de una estación de tren, siempre íbamos juntos a entrenarnos. Y cuando volvíamos era tarde y yo muchas veces me quedaba dormida en su casa porque volvíamos muy tarde. Y yo no dormía bien en la casa de este amigo porque vivía cerca de una estación de tren. Durante toda la noche, cada 2 horas pasaba un tren y yo cada vez que pasaba un tren me despertaba asustado. Pero resulta que un día él viene a dormir a mi casa. Yo vivía lejos de la estación. Me acuerdo que duermo muy bien, me despierto en la mañana y lo veo a él sentado en la cama con cara de frustración. Yo le pregunto, ¿qué te pasa? Dice, yo dormí muy mal, ¿por qué estaba incómoda la cama? Dice, no, es que no escuchaba el tren. Él estaba tan acostumbrado al ruido del tren que ese ruido ya le arrullaba. ¿Será que nosotros estamos tan acostumbrados al ruido del mundo que hemos dejado que ese ruido nos adormezca? En la antigüedad había un profeta que quería escuchar la voz de Dios. Y se ve que era medio pentecostal porque primero la buscó en el trueno. Creo que en algunas iglesias tenemos esas ideas. Si Dios habla, se arma un gran alboroto. Dios habla. ¡Ah! Pero no estaba en el trueno. Estaba en el silbo apacible. ¿Será que muchas veces nos perdemos de escuchar la voz de Dios porque no hemos aprendido a hacer silencio en su presencia? Perdonen, pero en muchas iglesias hay 3 segundos de silencio y ya sube el tecladista. Hay que hacer un poco de ruido porque si no, no baja la atmósfera. ¿Qué tal si en vez de la atmósfera lo subimos nosotros a la presencia de Dios con mayor discernimiento espiritual para notar que Él ya está con nosotros? No hay que bajarlo a la alabanza, está en nosotros porque somos templo del Espíritu Santo y podemos escuchar su voz si le hacemos preguntas, si hacemos silencio.